La invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 marcó un hito en la historia reciente. Este conflicto no solo revitalizó las tensiones entre la OTAN y Rusia, sino que también expuso las profundas divisiones ideológicas y políticas entre el este y el oeste. Para Vladimir Putin, esta guerra representa más que una disputa territorial. Es un intento de reafirmar la influencia rusa en la región y desafiar el orden internacional liderado por Estados Unidos y la Unión Europea. Durante los primeros días del conflicto, las imágenes de tropas avanzando sobre suelo ucraniano y los testimonios de civiles desplazados dieron la vuelta al mundo. La comunidad internacional reaccionó rápidamente. Mientras los gobiernos de la Unión Europea se movilizaban para imponer sanciones económicas, la OTAN comenzó a enviar ayuda militar y logística a Ucrania. Estados Unidos lideró los esfuerzos con paquetes de asistencia militar y la promesa de defender a los aliados de la región en caso de una escalada mayor. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se convirtió en un símbolo de resistencia. Sus discursos desde Kiev, a menudo transmitidos en medio del sonido de sirenas y explosiones, captaron la atención mundial. Zelensky pidió apoyo no solo militar, sino también político y moral, instando a las naciones democráticas a unirse contra lo que calificó como una agresión sin precedentes en el siglo XXI. Mientras tanto, Rusia justificó su invasión como una operación militar especial destinada a proteger a las comunidades rusoparlantes en el este de Ucrania y prevenir lo que consideraba una amenaza directa a sus fronteras por parte de la OTAN. Sin embargo, la opinión pública internacional y la mayoría de los expertos rechazaron estas explicaciones, viendo la acción rusa como una clara violación del derecho internacional y de la soberanía de Ucrania. A medida que el conflicto se prolongaba, también comenzaron a surgir tensiones internas en las economías occidentales. Las sanciones impuestas a Rusia, aunque destinadas a debilitar su capacidad militar y económica, también provocaron un aumento en los precios de la energía y los alimentos. Europa, altamente dependiente del gas ruso, enfrentó un invierno incierto con precios históricamente altos y la posibilidad de cortes de suministro. Estados Unidos, por su parte, también lidió con el aumento de la inflación y los debates políticos sobre cuánta ayuda debería proporcionar a Ucrania. En Asia, China mantuvo una posición ambivalente. Aunque reafirmó su asociación estratégica con Rusia, también intentó no alienar a sus principales socios comerciales en Occidente. La situación creó un delicado equilibrio diplomático, ya que Beijing evaluaba cuándo y cómo posicionarse de manera más decisiva. Por otro lado, la comunidad internacional también observó con preocupación las maniobras militares en otras regiones. Corea del Norte intensificó sus pruebas de misiles balísticos, lo que generó temor en Japón y Corea del Sur. En Medio Oriente, las tensiones entre Irán e Israel se mantenían al borde del conflicto abierto, y los últimos enfrentamientos en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán recordaron cómo las disputas territoriales pueden estallar rápidamente. Ante este complejo panorama, los analistas comenzaron a advertir sobre el riesgo de un conflicto globalizado. Si bien las potencias más grandes han evitado hasta ahora enfrentarse directamente, las redes de alianzas y las rivalidades regionales presentan un peligro constante. La posibilidad de errores de cálculo, decisiones precipitadas o provocaciones no planificadas podría transformar un conflicto regional en una guerra a gran escala. En este contexto, las palabras de un analista militar resumieron el sentimiento general. La Tercera Guerra Mundial no necesariamente comenzará con una declaración formal, sino con una cadena de eventos que nadie podrá detener una vez que comiencen. Con el aumento de la tensión global, la atención también se centró en un factor que podría determinar el alcance de un futuro conflicto: el uso de armas nucleares. La creciente posibilidad de que estas armas sean desplegadas en el campo de batalla elevó las preocupaciones a un nivel completamente nuevo. Uno de los factores más alarmantes de una posible Tercera Guerra Mundial es el uso de armas nucleares. Durante la Guerra Fría, el concepto de destrucción mutua asegurada evitó un conflicto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, hoy en día, las amenazas nucleares han resurgido con mayor intensidad. La relación de Rusia con su arsenal nuclear ha sido una pieza clave en su estrategia militar. Con un inventario de miles de ojivas nucleares, el Kremlin siempre ha enfatizado su capacidad para responder a cualquier ataque. En los últimos años, Moscú ha desarrollado y presentado sistemas de armamento avanzados, como los misiles hipersónicos y los submarinos de propulsión nuclear capaces de transportar armas nucleares. Estas tecnologías no solo fortalecen la posición estratégica de Rusia, sino que también crean un ambiente de incertidumbre y temor entre sus adversarios. A medida que el conflicto en Ucrania se intensificaba,
el Kremlin empezó a insinuar la posibilidad de usar armas nucleares tácticas, más pequeñas pero igualmente devastadoras, si consideraba que la soberanía rusa o su supervivencia estaban en peligro. Este tipo de armas podría ser utilizado en un escenario de primera instancia, es decir, como una advertencia a Occidente para que se retirara de la contienda. Sin embargo, tales acciones conllevan enormes riesgos. Una vez que se lanza una ojiva nuclear, es casi imposible prever cómo reaccionarán las otras potencias nucleares, como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Por su parte, Estados Unidos y la OTAN han reforzado sus capacidades de defensa antimisiles y han reiterado su compromiso de responder con contundencia a cualquier agresión nuclear. A pesar de estas medidas, los expertos advierten que un malentendido o un error de cálculo podría desencadenar un conflicto mayor. La simple amenaza de armas nucleares ya tiene un efecto psicológico devastador, aumentando la tensión global y llevando a los gobiernos a considerar escenarios de guerra que antes parecían impensables. Además, la cuestión nuclear no se limita a Europa. En Asia, Corea del Norte ha intensificado sus pruebas de misiles balísticos, algunos de los cuales tienen potencial nuclear. Cada lanzamiento provoca reacciones inmediatas en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, creando un ambiente de constante inestabilidad. En el Medio Oriente, Irán sigue avanzando en su programa nuclear, lo que genera temor en Israel y otros países de la región. La combinación de múltiples focos nucleares eleva el riesgo de un enfrentamiento global en el que las armas de destrucción masiva jugarían un papel central. Si una tercera guerra mundial incluyera el uso de armas nucleares, el impacto sería catastrófico. Los modelos y estudios científicos realizados desde la Guerra Fría hasta la actualidad coinciden en que una guerra nuclear a gran escala no solo resultaría en la pérdida inmediata de millones de vidas, sino también en efectos duraderos en el medio ambiente y el clima. La teoría del invierno nuclear plantea que, tras un intercambio nuclear significativo, el polvo y el hollín levantados por las explosiones bloquearían la luz solar, causando una caída drástica en las temperaturas globales. Esto afectaría la producción de alimentos, provocando hambrunas masivas y el colapso de sistemas económicos y sociales. Incluso un conflicto nuclear limitado, como el uso de unas pocas ojivas tácticas, tendría repercusiones devastadoras. Las ciudades atacadas se enfrentarían a la destrucción total de su infraestructura, la muerte de cientos de miles de personas y la exposición a altos niveles de radiación. Los efectos psicológicos y sociales de tal evento serían profundos, con poblaciones enteras desplazadas y una crisis humanitaria sin precedentes. La doctrina de la disuasión nuclear ha sido durante décadas una herramienta para prevenir el conflicto abierto entre las potencias. Sin embargo, también puede convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, las potencias nucleares intentan demostrar que están dispuestas a usar estas armas si son provocadas. Por otro lado, esta misma disposición puede llevar a un estado de alerta constante, en el que cualquier movimiento en falso podría percibirse como una amenaza existencial. La falta de comunicación clara entre las naciones involucradas amplifica este riesgo. Los analistas destacan que, a diferencia de la Guerra Fría, en la actualidad hay más actores con capacidades nucleares. Esto aumenta la probabilidad de que surja un conflicto donde no todas las partes actúen racionalmente. Las tensiones regionales y las rivalidades históricas añaden una capa de complejidad, dificultando cualquier intento de desescalada. A pesar de este panorama desalentador, todavía existen esfuerzos para reducir el riesgo nuclear. Tratados internacionales como el Nuevo START, aunque limitados en su alcance, buscan mantener un control sobre las armas estratégicas. Sin embargo, con la creciente tensión entre las potencias, estos acuerdos se enfrentan a desafíos importantes. La diplomacia internacional y la presión de la sociedad civil juegan un papel crucial. Organizaciones no gubernamentales y movimientos por la paz continúan abogando por la eliminación total de las armas nucleares. Aunque estas metas pueden parecer utópicas, son un recordatorio de que la humanidad tiene el poder de evitar su propia destrucción. Mientras la amenaza nuclear sigue siendo una preocupación central, otro factor crucial en el panorama de la Tercera Guerra Mundial son las alianzas globales. El papel de la OTAN, las relaciones entre Rusia y China, y la posición de potencias emergentes como India y Brasil determinan no solo la dinámica del conflicto, sino también las posibilidades de una resolución pacífica. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas alianzas pueden influir en el curso de un enfrentamiento global. El mundo actual está marcado por una compleja red de alianzas militares y políticas que, en muchos casos, reflejan divisiones históricas y ambiciones contemporáneas.
Estas alianzas no solo condicionan la naturaleza de los conflictos regionales, sino que también tienen el potencial de escalar enfrentamientos locales hacia una conflagración global. Desde su fundación en 1949, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha sido una piedra angular de la seguridad occidental. Inicialmente concebida como un bloque de defensa mutua contra la Unión Soviética, la OTAN ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Con la disolución del Pacto de Varsovia y el colapso de la Unión Soviética, la OTAN amplió sus filas para incluir a países del antiguo bloque comunista, lo que Rusia percibe como una amenaza directa a su seguridad. La expansión hacia Europa del Este, incluyendo a países como Polonia, Hungría, los estados bálticos y más recientemente, Finlandia y Suecia, ha sido un punto de fricción constante. Moscú ha denunciado estas incorporaciones como una provocación, argumentando que violan los acuerdos tácitos de la posguerra fría. Por otro lado, los miembros más recientes de la OTAN ven la alianza como un garante esencial de su soberanía frente a la agresión rusa. En respuesta al crecimiento de la OTAN, Rusia ha buscado fortalecer sus propias alianzas, aunque a menudo estas carecen de la cohesión y los recursos del bloque occidental. La relación con China ha cobrado mayor importancia en los últimos años, con ambos países alineándose en su oposición al dominio estadounidense. Aunque no existe una alianza formal como la OTAN, Moscú y Beijing han llevado a cabo ejercicios militares conjuntos y han intensificado su cooperación económica y política. Además, Rusia ha buscado aliados en el Medio Oriente, estableciendo vínculos más estrechos con Irán y Siria. En América Latina, ha tratado de fortalecer sus relaciones con gobiernos que comparten una postura crítica hacia Estados Unidos, aunque los resultados han sido mixtos. Estas alianzas, si bien útiles para la diplomacia y la proyección de poder, no ofrecen el mismo nivel de coordinación militar que la OTAN. China, por su parte, juega un papel dual. Por un lado, apoya a Rusia como un socio estratégico, compartiendo intereses en desestabilizar el dominio occidental. Por otro lado, Beijing tiene sus propias ambiciones, buscando convertirse en la principal potencia económica y militar del mundo. Su política hacia Taiwán y su creciente influencia en el mar de China Meridional han creado tensiones con Estados Unidos y sus aliados en Asia. La postura de China en un conflicto global es incierta. Si bien su alineación con Rusia parece sólida, Beijing también depende del comercio con Occidente, lo que limita hasta cierto punto su disposición a entrar en un enfrentamiento directo. Sin embargo, una escalada en Europa o un conflicto en Asia podrían obligar a China a tomar decisiones difíciles, que a su vez influirían en el equilibrio global. Además de las grandes potencias, países como India, Brasil, Sudáfrica y Turquía desempeñan roles cruciales. India, por ejemplo, tiene relaciones de defensa con Rusia, pero también mantiene vínculos económicos y estratégicos con Estados Unidos. Su posición en un conflicto global podría inclinar la balanza, dependiendo de cómo perciba sus propios intereses. Brasil, aunque tradicionalmente distante de los conflictos globales, ha ganado influencia en foros internacionales como el G20 y los BRICS. Turquía, un miembro de la OTAN, a menudo actúa de manera independiente, negociando acuerdos con Rusia y desempeñando un papel único en la región del Mediterráneo y el Cáucaso. El principal peligro de estas alianzas es que transforman los conflictos regionales en problemas globales. Si un miembro de la OTAN es atacado, el artículo 5 del tratado exige una respuesta colectiva, lo que podría arrastrar a Estados Unidos, Europa y Canadá a un conflicto mayor. De manera similar, si Rusia y China sienten que sus intereses vitales están amenazados, podrían coordinar acciones que intensifiquen la situación. La complejidad de las alianzas modernas también dificulta las resoluciones diplomáticas. Las decisiones deben ser consensuadas por múltiples países con prioridades diversas, lo que puede ralentizar las respuestas y agravar las tensiones. En un mundo donde las amenazas se materializan en cuestión de horas, la falta de coordinación efectiva podría resultar catastrófica. Con las alianzas globales marcando el rumbo de las relaciones internacionales, es crucial examinar cómo estas dinámicas afectan no solo las decisiones militares, sino también las vidas de millones de personas en todo el mundo. El impacto humano y económico de una tercera guerra mundial sería incalculable, redefiniendo las fronteras, los mercados y las sociedades. En el próximo capítulo, exploraremos las posibles consecuencias para la población civil y las economías globales. Si una tercera guerra mundial llegara a materializarse, las consecuencias para la humanidad serían incalculables. Más allá de la devastación física y la pérdida de vidas humanas,
Los efectos psicológicos, sociales y económicos transformarían profundamente la vida en nuestro planeta. En un conflicto global, la utilización de armas de destrucción masiva, incluidos los misiles nucleares, tendría consecuencias catastróficas. Ciudades enteras serían reducidas a escombros, dejando a millones de personas sin hogar. Los sistemas de salud, ya frágiles en muchos países, colapsarían ante la afluencia de heridos y la falta de medicamentos esenciales. La radiación causada por las explosiones nucleares no solo mataría de forma inmediata, sino que provocaría enfermedades a largo plazo, como el cáncer y malformaciones genéticas en futuras generaciones. Además, la infraestructura básica como puentes, carreteras, sistemas eléctricos y redes de comunicación sería destruida. Esto dificultaría enormemente el acceso a agua potable y alimentos, agravando aún más la crisis humanitaria. Las economías locales quedarían paralizadas, y los gobiernos tendrían que priorizar la supervivencia inmediata sobre cualquier plan de desarrollo o reconstrucción. La guerra generaría un desplazamiento masivo de personas, como nunca antes se ha visto. Millones de refugiados cruzarían fronteras en busca de seguridad, saturando países vecinos y provocando crisis humanitarias de proporciones épicas. Los campamentos de refugiados no solo serían insuficientes para cubrir las necesidades básicas, sino que también se convertirían en focos de enfermedades y conflictos internos. Las comunidades receptoras, a menudo ya en situaciones precarias, se verían desbordadas. Esto provocaría tensiones sociales, xenofobia y una mayor fragmentación dentro de las sociedades. El tejido social que mantiene unidas a las naciones se debilitaría, haciendo que los problemas internos se sumen a los internacionales, creando un ciclo interminable de inestabilidad. El impacto económico de una tercera guerra mundial sería devastador. Los mercados financieros se desplomarían de manera inmediata, mientras los países redirigen todos sus recursos hacia el esfuerzo bélico. La producción agrícola y la distribución de alimentos se verían interrumpidas, llevando a hambrunas en muchas regiones. La interrupción del comercio global, agravada por la destrucción de rutas marítimas y puertos clave, haría que incluso los países no directamente involucrados en el conflicto enfrenten escasez y recesión. Además, la reconstrucción posterior a la guerra sería un desafío monumental. Los países devastados necesitarían décadas para recuperar siquiera una fracción de su infraestructura. La deuda global se dispararía, y muchas economías no tendrían más remedio que depender de ayudas internacionales, intensificando las desigualdades económicas a nivel mundial. Una guerra global dejaría cicatrices profundas en la psique colectiva de la humanidad. La pérdida de seres queridos, el desplazamiento forzado y el constante miedo a nuevos ataques crearían una generación marcada por el trauma. Los trastornos de estrés postraumático serían generalizados, afectando no solo a los soldados que lucharon en el frente, sino también a civiles de todas las edades. A nivel social, la confianza entre naciones quedaría profundamente erosionada. Las alianzas internacionales, fundamentales para la cooperación y la estabilidad global, estarían en ruinas. Los acuerdos de paz, si es que llegaran a alcanzarse, serían frágiles y estarían constantemente amenazados por el resentimiento y las tensiones acumuladas durante el conflicto. El medio ambiente también pagaría un precio altísimo. La contaminación causada por las explosiones nucleares y las operaciones militares a gran escala tendría efectos devastadores en los ecosistemas. Los suelos quedarían inutilizables, los cuerpos de agua contaminados y la atmósfera cargada de partículas tóxicas. Esto dificultaría la recuperación de las actividades agrícolas y ganaderas, y la biodiversidad sufriría un retroceso significativo. Los cambios climáticos provocados por el polvo y el hollín en la atmósfera, conocidos como invierno nuclear, afectarían las temperaturas globales, reduciendo la productividad agrícola y prolongando las hambrunas. La combinación de estos factores haría que la recuperación no sea solo una cuestión de años, sino de generaciones. Ante un panorama tan sombrío, es vital que la comunidad internacional haga todo lo posible por prevenir una tercera guerra mundial. Esto implica no solo esfuerzos diplomáticos más sólidos y efectivos, sino también un cambio en la mentalidad colectiva. La humanidad debe reconocer que los costos de un conflicto global superan cualquier posible beneficio. En lugar de buscar confrontaciones, los líderes mundiales deben redoblar los esfuerzos por encontrar soluciones pacíficas, fortalecer las instituciones internacionales y promover un diálogo honesto y constructivo. El impacto humano y económico de una guerra mundial subraya la necesidad de aprender de las lecciones del pasado. A medida que exploramos las guerras anteriores y las condiciones que las llevaron a estallar,
es crucial entender cómo evitar repetir esos errores. En el próximo capítulo, profundizaremos en las lecciones que las dos primeras guerras mundiales pueden ofrecer para mantener la paz en el presente. Para comprender cómo evitar el estallido de una tercera guerra mundial, es fundamental analizar los factores que llevaron a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estas dos grandes contiendas, aunque separadas por 2 décadas, comparten algunos patrones y lecciones que podrían ayudarnos a evitar una nueva catástrofe global. A principios del siglo XX, Europa era un continente lleno de tensiones acumuladas. Las potencias de la época, divididas en 2 bloques principales, la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, estaban atrapadas en una red de alianzas que prometían apoyo mutuo en caso de conflicto. Si bien estas alianzas pretendían actuar como un mecanismo de disuasión, en realidad facilitaron la escalada de conflictos locales a una guerra global. El detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en 1914. Este acto, aunque localizado, desencadenó una serie de movilizaciones militares y declaraciones de guerra debido a las promesas de apoyo entre los aliados. La lección aquí es clara: las alianzas rígidas y la falta de comunicación efectiva entre las naciones pueden convertir una crisis regional en un conflicto mundial. Por otro lado, la carrera armamentista de principios del siglo XX también contribuyó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Las potencias europeas compitieron por tener los ejércitos más grandes y las armadas más poderosas. Este ambiente de preparación constante para la guerra generó desconfianza y aumentó las probabilidades de que un malentendido se convirtiera en una confrontación abierta. Evitar una carrera armamentista moderna, especialmente en el ámbito nuclear, es una lección crucial para el mundo actual. La Segunda Guerra Mundial fue, en muchos sentidos, una consecuencia directa del mal manejo del periodo de posguerra de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, impuso sanciones económicas y territoriales severas a Alemania. Esta humillación y las difíciles condiciones económicas alimentaron el resentimiento y el nacionalismo extremo que permitió el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi. La lección principal de este periodo es la importancia de una paz justa y sostenible. Si las potencias victoriosas hubieran trabajado para reconstruir Alemania en lugar de castigarla, quizás el curso de la historia habría sido diferente. Este principio sigue siendo válido en la actualidad. Después de cualquier conflicto, es crucial promover una reconciliación genuina y un desarrollo económico que evite la radicalización y el revanchismo. Otro factor clave en el camino hacia la Segunda Guerra Mundial fue el fracaso de la diplomacia. A lo largo de la década de 1930, los países occidentales adoptaron una política de apaciguamiento frente a las agresiones de Alemania, Italia y Japón. Permitir la militarización de Renania, la anexión de Austria y la ocupación de los Sudetes envió señales equivocadas a los agresores, haciéndoles creer que podían avanzar sin encontrar resistencia. La lección aquí es que la diplomacia debe ser firme y coherente. Aunque evitar la guerra es siempre la prioridad, la falta de acción ante las primeras señales de agresión puede dar lugar a una escalada mucho mayor. El periodo de entreguerras también mostró las limitaciones de las organizaciones internacionales de la época. La Sociedad de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial, carecía de autoridad real y de los medios para prevenir conflictos. Aunque fue un paso inicial hacia la cooperación internacional, su debilidad puso de manifiesto la necesidad de una estructura más sólida y eficiente. Tras la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas reflejó un esfuerzo por aprender de los errores del pasado. Aunque la ONU tiene sus propias limitaciones, su existencia ha permitido un foro para el diálogo internacional y ha desempeñado un papel clave en la resolución de conflictos menores. Sin embargo, la lección es clara: para prevenir una tercera guerra mundial, es necesario fortalecer las instituciones internacionales, garantizar su imparcialidad y dotarlas de los recursos necesarios para actuar de manera efectiva. En el mundo actual, algunos de los factores que llevaron a las guerras mundiales anteriores están reapareciendo. Las tensiones entre bloques de poder, las disputas territoriales y las crecientes rivalidades económicas recuerdan los problemas de principios del siglo XX. Sin embargo, ahora tenemos la ventaja de la historia y el conocimiento acumulado de los errores cometidos. Evitar alianzas inflexibles que obliguen a las naciones a involucrarse automáticamente en conflictos ajenos es una de las lecciones más importantes. En su lugar, las alianzas deben ser flexibles y basarse en la cooperación mutua y el diálogo constante. Además,
Los líderes mundiales deben ser conscientes de que las políticas de humillación y castigo contra naciones derrotadas solo siembran las semillas de futuros conflictos. Promover una paz inclusiva y equitativa es fundamental para romper el ciclo de guerra y venganza. Las lecciones del pasado nos muestran que la diplomacia y la cooperación son fundamentales para evitar la guerra. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la sociedad civil y las organizaciones internacionales pueden desempeñar un papel crucial en la prevención de un conflicto global y en la construcción de un futuro más estable y pacífico. En un mundo marcado por tensiones crecientes y rivalidades internacionales, el papel de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales es más crucial que nunca. Aunque los gobiernos y las grandes potencias a menudo dominan los titulares, son las personas comunes, las ONGs y las instituciones multilaterales las que a menudo trabajan incansablemente en segundo plano para prevenir conflictos, fomentar el entendimiento mutuo y construir un futuro más pacífico. La sociedad civil, compuesta por ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, activistas y comunidades locales, desempeña un papel fundamental en la promoción de la paz. A menudo, estas entidades pueden actuar con mayor rapidez y flexibilidad que los gobiernos. En muchas regiones del mundo, las organizaciones comunitarias han logrado mediar en conflictos locales antes de que se conviertan en crisis internacionales. Por ejemplo, los líderes religiosos y comunitarios han jugado roles clave en la reconciliación de grupos enfrentados, promoviendo el diálogo y creando espacios seguros para la resolución de diferencias. Las campañas de concienciación pública también son herramientas poderosas. Movimientos globales como la lucha contra las armas nucleares han sido impulsados en gran medida por la sociedad civil. A través de manifestaciones, campañas en redes sociales y peticiones, han ejercido presión sobre los líderes mundiales para que reconsideren políticas agresivas. Estos esfuerzos no solo influyen en la opinión pública, sino que también envían un mensaje claro a los responsables de la toma de decisiones. La guerra no es aceptable para la mayoría de la humanidad. Además de la sociedad civil, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, ONU, la Unión Europea, UE, la Unión Africana, UA, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, tienen un papel crítico en la prevención de conflictos. La ONU, aunque a menudo criticada por su lentitud y burocracia, sigue siendo el foro más importante para la diplomacia multilateral. Sus agencias, como el Programa Mundial de Alimentos y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, trabajan para abordar las causas profundas de los conflictos, como el hambre, la pobreza y el desplazamiento forzado. Los cascos azules de la ONU, aunque no siempre perfectos, han servido como fuerzas de interposición en zonas de conflicto, ayudando a reducir la violencia y a proteger a las poblaciones civiles. La Unión Europea, por su parte, ha utilizado su poder económico y su capacidad diplomática para fomentar la estabilidad en los Balcanes, el Cáucaso y otras regiones en crisis. Uno de los enfoques más efectivos para evitar una tercera guerra mundial es la diplomacia preventiva. En lugar de reaccionar ante crisis ya en desarrollo, la diplomacia preventiva busca identificar las tensiones antes de que estallen en violencia. Esto implica monitorear las condiciones en regiones vulnerables, establecer líneas de comunicación directas entre actores potencialmente hostiles y ofrecer incentivos para la cooperación. Las resoluciones pacíficas de conflictos a menudo requieren mediadores neutrales. Las organizaciones internacionales, en colaboración con la sociedad civil, pueden desempeñar este papel. Por ejemplo, en África Occidental, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, ha mediado en numerosas disputas electorales y conflictos internos, ayudando a prevenir guerras civiles a gran escala. Más allá de la diplomacia y la intervención directa, la educación es una herramienta fundamental para construir un futuro más pacífico. Enseñar a las generaciones jóvenes los valores de la tolerancia, la empatía y el entendimiento intercultural puede reducir significativamente las posibilidades de conflicto. Las escuelas, universidades y programas de intercambio cultural son espacios donde se pueden construir puentes entre diferentes comunidades y naciones. Iniciativas como los modelos de Naciones Unidas, donde estudiantes de todo el mundo simulan las negociaciones diplomáticas, ayudan a desarrollar habilidades de resolución de conflictos y a fomentar una mentalidad de cooperación. La educación no se limita a las aulas, los medios de comunicación también tienen un papel crucial. Promover historias de reconciliación, destacar ejemplos de éxito en la construcción de la paz y dar voz a las víctimas del conflicto puede cambiar la narrativa y crear un entorno más propicio para la paz. A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, hay numerosos desafíos.
La falta de financiación adecuada, las agendas políticas divergentes y la resistencia de los gobiernos nacionales pueden obstaculizar las iniciativas de paz. Además, las campañas de desinformación y propaganda a menudo trabajan en contra de estos esfuerzos, sembrando divisiones y desconfianza. Sin embargo, estos obstáculos no son insuperables. La clave está en fortalecer las redes de colaboración entre la sociedad civil, las instituciones educativas, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales. Un enfoque coordinado, respaldado por recursos suficientes y una voluntad política firme, puede superar incluso los mayores desafíos. Mientras la sociedad civil y la diplomacia trabajan para prevenir la guerra, la tecnología sigue avanzando. A medida que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, desde la amenaza de conflictos nucleares hasta la crisis climática, surge la necesidad de explorar nuevos enfoques para la paz global. Este capítulo analiza cómo la tecnología, la educación, la cooperación internacional y la diplomacia pueden converger para establecer un futuro más seguro y próspero para todas las naciones. Lejos de ser solo una fuente de riesgo, la tecnología puede convertirse en un pilar para la prevención de conflictos. Herramientas como la inteligencia artificial, IA, y el análisis de Big Data permiten a los gobiernos y organizaciones prever tensiones antes de que escalen. Por ejemplo, el monitoreo de redes sociales y flujos de información puede identificar patrones de discurso de odio o radicalización, dando a las autoridades la oportunidad de actuar antes de que surjan confrontaciones violentas. Además, las plataformas de comunicación globales fomentan el diálogo entre culturas. Aplicaciones de traducción en tiempo real, reuniones virtuales y foros en línea permiten que personas de diferentes partes del mundo interactúen y resuelvan malentendidos sin recurrir a la fuerza. Estas tecnologías amplían el alcance de la diplomacia y brindan una base sólida para acuerdos multilaterales. Uno de los factores que contribuyen a las tensiones internacionales es la competencia por recursos naturales. A medida que el cambio climático reduce la disponibilidad de agua potable, tierras fértiles y minerales esenciales, las disputas por estos recursos pueden intensificarse. Aquí, la diplomacia verde juega un papel crucial. La cooperación internacional para la gestión sostenible de los recursos naturales, el desarrollo de energías renovables y la mitigación del cambio climático puede servir como una forma de prevenir conflictos. Iniciativas globales, como el Acuerdo de París, no solo abordan la crisis climática, sino que también promueven la estabilidad al garantizar que los recursos esenciales se compartan de manera equitativa. La educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para garantizar un futuro de paz. Incorporar la resolución de conflictos, la empatía y la comprensión intercultural en los currículos escolares desde una edad temprana puede cambiar la mentalidad de las generaciones futuras. Los estudiantes que aprenden a ver las diferencias como oportunidades de crecimiento, y no como amenazas, están mejor equipados para abordar los desafíos globales de manera constructiva. Además, las universidades pueden desempeñar un papel clave al fomentar la investigación en estudios de paz, mediación internacional y desarrollo sostenible. Los intercambios culturales y los programas de estudios en el extranjero crean redes internacionales de jóvenes líderes comprometidos con la colaboración global. Las instituciones multilaterales, aunque imperfectas, siguen siendo pilares esenciales para la estabilidad mundial. La ONU, por ejemplo, ha logrado importantes avances en áreas como la reducción de la pobreza extrema, la erradicación de enfermedades y la promoción de los derechos humanos. Aunque enfrenta críticas y limitaciones, reformarla para que sea más ágil, inclusiva y efectiva es un paso crucial hacia un futuro de paz duradera. La cooperación internacional no se limita a los gobiernos y las grandes organizaciones. Las asociaciones público-privadas, las ONGs transnacionales y las redes de ciudadanos globales tienen un impacto significativo. Estas colaboraciones permiten enfrentar problemas complejos, como las pandemias, el terrorismo y el tráfico de personas, de manera más efectiva y coordinada. El análisis de las dos primeras guerras mundiales y de los conflictos regionales más recientes nos enseña que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino el resultado de esfuerzos continuos, compromisos renovados y un enfoque en las raíces de las tensiones. La historia nos recuerda que la reconstrucción después de la guerra es un proceso largo y costoso, y que prevenir conflictos siempre será más beneficioso que tratar de resolverlos una vez que han comenzado. A medida que el siglo XXI avanza, enfrentamos un dilema: seguir en un camino de confrontación y competencia, o abrazar un modelo de colaboración y comprensión mutua. La humanidad tiene la capacidad, el conocimiento y las herramientas para elegir la segunda opción. Sin embargo,
Esto requiere un cambio fundamental en la forma en que abordamos las diferencias culturales, políticas y económicas. Los líderes globales deben priorizar el diálogo sobre la fuerza, la cooperación sobre la rivalidad y la sostenibilidad sobre la explotación. Los ciudadanos de todo el mundo tienen el poder de exigir a sus gobiernos que actúen de manera responsable y ética. Al combinar la innovación tecnológica, la diplomacia verde, la educación transformadora y la cooperación internacional, podemos construir un nuevo horizonte para la paz. El último capítulo no solo cierra el análisis de los desafíos actuales, sino que también ofrece una hoja de ruta para un futuro mejor. El camino hacia la paz global no es fácil, pero es posible. Con un esfuerzo colectivo, una visión a largo plazo y el compromiso de todos, podemos evitar la catástrofe de una tercera guerra mundial y, en cambio, construir un mundo basado en la justicia, la equidad y la armonía. Este es el nuevo horizonte para la paz, un destino al que todos debemos aspirar.